biblioteca está José Luis Sánchez. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenas tardes, metidos aquí ya en plena primavera, Miguel. Sí, la verdad que ahora, al menos cuando estamos grabando esta sección, hace buenísimo. Y entran los rayos de sol por las ventanas de la biblioteca, estamos encantados, ¿no? Día delicioso. Sí, la verdad que sí. Tienes delante de ti un libro que nos vas a recomendar. No sé si tendrá que ver algo o no con la Semana Santa. El próximo jueves no tenemos programa. Pero bueno, ahora enseguida lo desvelamos, o no sé si incluso a lo mejor la lectura que nos hagas nos desvela algo, no sé. Bueno, lo dejamos ahí. De momento te vamos a escuchar, si no te importa. Perfecto. Venga, somos todo oídos. Las cabras, Fabio, pertenecen por la natural disposición de sus partes a la misma especie animal que las ovejas. Pero en tanto que éstas son dóciles, tranquilas, timoratas y, al decir de Aristóteles, estúpidas, las cabras son rebeldes, fogosas, audaces y malintencionadas. Apenas me desperté, el primer canto del gallo, fui directamente en busca de mi patrona y le indiqué por señas que me acuciaba el hambre, a lo que ella, mostrando las encías en una mueca horrible, señaló un cubo y un escabel, luego a mi propia persona y por último a las dos cabras que por allí retozaban, dando a entender que yo debía ordeñarlas. Yo rehúso y ella insiste, acentuando la horrísona mueca y los aspavientos de los que deduzco que tal es el acuerdo a que se llegó ayer con mi consentimiento tácito. Como no tengo otra opción y el hambre es mucha, trato de hacer lo que me pide. Por desdicha, todo cuanto sé sobre los animales proviene de muchas y útiles lecturas, por lo que en la práctica me resulta muy difícil manipularlos, sobre todo si ellos no se dejan. Cuando trato de asir a una de las cabras, la otra me embiste por detrás. Caigo del escabel y la primera, encabritándose sobre las manos delanteras, me golpea fuertemente en la cara con las ubres a la manera de un púgil, tras lo cual huyen ambas balando, mientras el viejo basilisco me pega con la escoba sin dejar de proferir insultos en su incomprensible lengua vernácula. Al final se cansa y se va, dejándome en el suelo, maltrecho y humillado. Así permanecí un rato, demasiado débil para incorporarme y demasiado confuso para decidir qué hacer, hasta que una voz débil que me decía al oído: «Levántate, Pomponio». Me senté con esfuerzo y vi a mi lado un niño de corta edad, rubicundo, mofletudo, con ojos claros, pelo rubio ensortijado y orejas de soplillo. Supuse que sería el nieto de la arpía y traté de ahuyentarlo con ademanes coléricos, pero él, haciendo caso omiso de las amenazas, dijo: «He venido a pedir tu ayuda. Me llamo Jesús, hijo de José. Mi padre es el hombre injustamente condenado a morir en la cruz esta misma tarde». «¿Y a mí qué más me da?», repuse. «Tu padre ha cometido un asesinato, el Sanedrín lo ha condenado y un tribuno romano ha refrendado la sentencia. ¿Acaso no es bastante?». «Pero mi padre», porfió el niño, «es inocente del crimen que se le imputa». «¿Y tú cómo lo sabes?». «Él mismo me lo ha dicho y mi padre nunca miente. Además, él jamás haría una cosa mala». «Mira, Jesús, todos los niños de tu edad creen que sus padres son distintos al resto de las personas, pero no es así. Cuando crezcas descubrirás que tu padre no tiene nada especial. En cuanto a mí, no veo motivo alguno para intervenir en algo que no me concierne». Jesús rebuscó entre los pliegues de su túnica y sacó una bolsita. «Aquí hay 20 denarios. No es mucho, pero sí suficiente para pagar el hospedaje y la comida sin necesidad de que ordeñes a las cabras. La oferta es tentadora. Dime, ¿qué debo hacer? Pero te advierto en aras de la probidad que ni Apio Pulcro ni el sumo sacerdote Anano escucharán una petición de clemencia por venir de mí». «No has de pedir nada», dijo Jesús. «Solo demostrar que mi padre no mató a ese hombre». «Vaya, ¿y cómo lo haré?». «Descubriendo al verdadero culpable». «Imposible. Lo desconozco todo sobre la ciudad y sus habitantes. No sabría por dónde empezar». «No hay elección. Ningún nazareno moverá un dedo por mi padre si eso supone enfrentarse al Sanedrín. Tu caso es distinto. Eres romano y asimismo un hombre sabio. Algo se te ocurrirá». «No te engañes, en verdad me he esforzado siempre por alcanzar la sabiduría, pero ni mis atributos naturales, ni mi empeño, ni la suerte me han conducido a nada.
solo tienes que verme. Yo confío en ti, dijo Jesús. Además, puedo ayudarte en tus investigaciones. Buena ayuda vas a ser tú, por Hércules, exclamé, alargando la mano hacia la bolsa de dinero. Antes de que pudiera hacerme con ella, Jesús la volvió a guardar entre los pliegues de su túnica y dijo: cuando hayas hecho tu trabajo recibirás la paga. Asentí a regañadientes, me puse en pie, arrojé el escabel contra una cabra, cogí de la mano al niño y juntos salimos a la calle. Llévame a tu casa, le dije. Lo primero que haremos será hablar con tu padre. De camino le pregunto cómo ha sabido de mi existencia y responde que Nazaret es una ciudad pequeña donde las noticias y los rumores se difunden a gran velocidad y que desde la víspera se habla de un romano que ha enfermado buscando unas aguas milagrosas y ahora va por la calle tirándose pedos. Unos dicen que soy un hombre sabio y me llaman Rabí o Raboni, que en su lengua significa maestro. Otros me llaman simplemente imbécil. ¿Y tú? Le pregunté, ¿qué piensas? Yo, dijo Jesús, pienso que eres un hombre justo. En esto te equivocas. Yo no creo en la justicia. La justicia es un concepto platónico. No sé si me entiendes. Una idea, nada más. Por otra parte, aunque no oculto mi inclinación por la filosofía, solo soy un estudioso de las leyes de la naturaleza, lo que Aristóteles denomina con propiedad un fisiólogo. Y si algo he aprendido es esto, que la naturaleza no es justa, ni la justicia es parte del orden natural. En el orden natural, al que pertenecemos todos, el animal más fuerte se come al más débil. Por ejemplo, un león, si tiene hambre, se come un ciervo o un avestruz y nadie se lo reprocha. Luego, al envejecer, el león pierde sus fuerzas y los ciervos o las avestruces se lo podrían comer si quisieran. De este modo restablecerían la justicia. ¿Pero acaso lo hacen? No, dijo Jesús, porque son herbívoros. Pues ahí lo tienes. No hay justicia en el orden natural ni en el sobrenatural. También los dioses se comen los unos a los otros. No con frecuencia, bien es verdad. Que yo sepa, solo Saturno se come o se comió a sus hijos. Pero ya ves que ni siquiera los dioses se libran de la desigualdad. Claro que vosotros no creéis en los dioses, pero lo del león vale igual para creyentes y no creyentes. ¿Lo has entendido? No, Raboni. No importa, ya lo entenderás. Y no me llames Raboni. Entretenidos en esta plática llegamos ante una casa sencilla, en todo semejante a las demás, salvo por la presencia de 2 guardias del Sanedrín apostados ante la puerta y por el ruido de sierra que indicaba ser aquel el taller de un carpintero. Jesús abrió la puerta y me invitó a pasar. En la fresca penumbra interior distinguía a un hombre de cierta edad, calvo y con barba, que se afanaban a serrar un tablón, y a su esposa, bastante más joven, que barría hacendosamente las virutas para mantener la pulcritud del hogar. Al verme, el hombre interrumpió su trabajo y exclamó secamente: «No se admiten encargos». «No he venido a encargar ningún mueble», respondí, «sino a ayudarte. Tu hijo Jesús ha contratado mis servicios para esclarecer tu inocencia. De modo que, para empezar, me gustaría hacerte unas preguntas. Dime la verdad, José, ¿mataste tú a ese hombre?» «No», repuso dejando la sierra en el suelo y enjugándose la calva con la manga de su humilde túnica. «Dios dijo, no matarás, y yo cumplo fielmente la voluntad de Dios». ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues hoy os he querido traer, puesto que estamos en puertas de la Semana Santa, y al igual que hace la televisión con su programación cada año, pues una novelita de romanos, en este caso de romanos. ¿No? Y bueno, aquí hemos podido conocer una situación en esta escena que os he narrado, y un tiempo y un lugar, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en el siglo I de nuestra era, en la época de Jesucristo. ¿Con quién estamos? Hemos conocido a un niño que se llama Jesús, que tiene un padre que se llama José, que es carpintero, ¿no? En Nazaret. El protagonista de nuestra historia se llama Pomponio Flato, que es un ciudadano romano que muy culto, pero que está arruinado y deambula por los territorios del Imperio Romano, movido por una obsesión casi ridícula, que es
encontrar unas aguas prodigiosas de las que le han hablado, que según dice la gente, otorgan sabiduría a quien las bebe. Bueno, esta búsqueda, que es más filosófica que práctica, le conduce a un viaje errático, como te digo, por el territorio del Imperio Romano, que está plagado de penurias, de engaños y de situaciones absurdas que ponen en evidencia la ingenuidad de este personaje, ¿no? Su periplo le va a llevar a Nazaret, una pequeña e insignificante localidad donde se va a ver inesperadamente involucrado en un conflicto de gran importancia. Conoce a un niño llamado Jesús, hemos visto esa escena en la que Jesús se presenta, quien le pide ayuda para salvar a su padre, José, que es acusado de haber asesinado a un rico terrateniente. Convencido de la inocencia de su padre, el niño recurre a Pomponio como última esperanza, confiando en su formación y en el supuesto talento que este hombre lleva consigo, ¿no? Como hombre de razón. A partir de ese momento, Pomponio se va a convertir en una especie de detective improvisado, sin recursos, sin prestigio, sin capacidad, con más voluntad que capacidad. Pues bueno, va a iniciar una investigación en un entorno hostil que está marcado por la pobreza, las tensiones religiosas y la arbitrariedad del poder local, que no olvidemos era romano en aquella época. En el proceso se encuentra con una galería de personajes excéntricos, autoridades corruptas, fanáticos religiosos, oportunistas y figuras ambiguas que dificultan aún más la búsqueda de la verdad de lo que ha sucedido. Mientras intenta esclarecer el crimen, Pomponio no solo se enfrenta a los obstáculos externos, sino también a sus propias limitaciones intelectuales, que, como te digo, no son pocas las limitaciones, ¿no? Su visión del mundo choca constantemente con elementos sobrenaturales, religiosos, con las creencias de la gente, con las paradojas del entorno en el que se mueve en la Palestina de la época, de hace 2000 años. Bueno, pues la trama va avanzando, combinando un misterio propio de las novelas de investigación criminal, de la novela negra, y va entremezclando episodios y figuras del imaginario bíblico, de la Biblia. El resultado es una historia, que es lo que pretende en este caso su autor, que ahora desvelaremos, en el que se entremezcla principalmente el humor, la sátira, la crítica social y, bueno, se cuestiona la lógica humana, las verdades establecidas, mientras el protagonista intenta, no siempre con éxito, dar sentido a todo lo que le rodea. El autor... No hemos dicho todavía, creo que el título. No hemos dicho el título. Bueno, vale. El título de la novela... Si quieres que sea el momento. No, sí. Es que no sé si este es el momento o no. Sí, pues mira, lo es perfectamente. Sí, vale. Se titula la novela El asombroso viaje de Pomponio Flato. Viene a resumir la historia que has contado. El autor de la novela no es otro que Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, bueno, será conocidísimo tanto por los escuchantes, los oyentes que estén escuchando esta sección, como por los lectores habituales. Mismo, sí. Los lectores habituales que vienen a la biblioteca, puesto que es uno de los narradores más destacados y más prestigiosos de la literatura española contemporánea. Eduardo Mendoza ya es un hombre mayor, nació en el año 43, tiene por lo tanto ahora mismo 83 años, si no me falla la cabeza. Entonces tiene una trayectoria larga y dilatada. Se dio a conocer con una obra que se ha convertido casi en una obra de culto, que es La verdad sobre el caso Savolta. Esa fue su primera novela, que es una novela que está considerada como una obra clave en la transición hacia la narrativa contemporánea en España tras el periodo franquista. Y que contiene elementos de investigación criminal y de novela negra, ya en ese momento. Pero
Eduardo Mendoza no se ha quedado ahí, es un autor muy versátil que ha tocado diversos géneros, pero ha cultivado la novela histórica, por ejemplo, pero sobre todo es conocido por el relato humorístico, por la sátira social y por la intriga, ¿no? Pero todo lo impregna con humor. Y El asombroso viaje de Pomponio Flato no es otra cosa que una novela humorística, de humor, para que uno se ría, para que se acerque a un periodo histórico muy conocido y a unos personajes bíblicos muy conocidos también, pero desde el punto de vista del humor. Pero el humor siempre deja ver la humanidad de los personajes, que es lo que pretende y no otra cosa, pues Eduardo Mendoza. Aparte de que nos va descubriendo muchos elementos de lo que fue la conquista del el Imperio Romano en esa zona del Oriente Medio, de algunos de los errores del imperio, de cómo la gente se oponía a aquella dominación de los romanos, en fin. Y sobre todo vamos a descubrir lo que va a ocurrir con este Jesús, un niño nazareno, con su padre José, acusa un crimen, y que con su madre también, que mira tú por dónde se llama María. Bueno, pues bien, esta es la historia con la que se atreve Eduardo Mendoza. Fíjate los personajes, y fíjate el periodo histórico, y fíjate la situación, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Solo te digo que con mucho humor. Que al final, durante toda la novela, uno no puede dejar según lee, de estar esbozando una sonrisa continua, dados los acontecimientos que se van sucediendo. El ingenio de Eduardo Mendoza es impresionante, ¿no? Lo ha demostrado en multitud de ocasiones, entre otras cosas, el misterio de la cripta embrujada, o una novela que se titula... La tienes en la punta de la lengua. La tengo en la punta de la lengua, así sobre el... no recuerdo ahora, pero que es una novela absolutamente humorística, desternillante, ¿no? O sea, que es un autor que utiliza el humor como recurso literario. En fin, que esto es lo que te puedo decir del autor, esto es lo que te puedo decir de la obra, que es la recomendación de esto, novela histórica, relato bíblico, y de novela policíaca, y sobre todo de literatura humorística. El asombroso viaje de Pomponio Flato. Ya el título sí deja de ver muchas cosas. Como ves, es una novela de apenas de 180, 190 páginas, que se lee muy bien, fácilmente, y que es muy divertida de leer. La cuestión la he elegido por este ambiente romano, este ambiente que nos lleva a la Palestina del siglo I, y bueno, pues que confío que la gente que se acerque a ella pues va a pasar un rato divertido y va a disfrutar de la novela. De la novela, sí. Pues con esta recomendación, con el asombroso viaje de Pomponio Flato, de Eduardo Mendoza, agradecemos a José que nos haya acompañado como siempre y que nos haya sacado un ratito para recomendarnos una obra. José, que disfrutes mucho de estos días. Pues nada, igualmente, creo que nos veremos ya en abril. Sí, bueno, si es que esto pasa el tiempo. Que tengáis una feliz Semana Santa. Gracias. Venga.